Hola compañeros, mi nombre es Arístides y en el video de hoy vamos a ver tamiz neonatal. Vamos a empezar esta presentación definiendo de una manera muy simple qué es el tamiz neonatal, el cual se va a definir como procesos realizados para detectar en el recién nacido enfermedades o trastornos que pueden causar graves problemas físicos, mentales y del desarrollo. Es muy importante que realicemos este tamizaje en todo paciente, ya que el diagnóstico y tratamiento precoz de estas enfermedades van a mejorar su pronóstico. Tenemos otra definición que nos da la OMS, la cual es la identificación presuntiva con la ayuda de pruebas, de exámenes o de otras técnicas susceptibles a la aplicación rápida de los sujetos afectados por una enfermedad o por una anomalía que hasta entonces había pasado desapercibida. El propósito que tiene el tamiz neonatal va a ser identificar a todos los pacientes presuntamente positivos y clasificarlos respecto a que tengan un trastorno concreto. En pocas palabras, es identificar al paciente con riesgo. En este punto es importante que nosotros sepamos que el tamizaje no nos va a dar un diagnóstico definitivo, por lo que los pacientes que den positivo en esta prueba van a requerir más estudios y procedimientos diagnósticos. También es necesario realizar esto para establecer un diagnóstico en los primeros 10 días de vida. La forma en la que nosotros vamos a obtener la muestra va a ser por una extracción única de sangre capilar. Esta extracción se tiene que realizar a las 48 horas de vida, después de que el paciente ha tenido una ingesta de 24 horas de alimento, y la punción se va a realizar en el talón. Esta punción se va a hacer con una lanceta estéril de 0.24 milímetros o menos en la porción medial o lateral del talón. Después de que la punción se ha hecho, se va a limpiar la primera gota de sangre que sale del talón y se va a dejar que se forme una nueva gota con un tamaño más grande y que ésta caiga sobre el papel absorbente llenando el círculo por completo. Aquí es recomendable que se administre lactancia materna durante el procedimiento para disminuir el dolor del bebé durante la toma. Ahora, para dar una explicación más a fondo de cómo tenemos que realizar esta obtención de la muestra, vamos a tener las siguientes imágenes. El punto número 1 para realizar esta obtención de la muestra va a ser preparar nuestro material. Dentro del material que vamos a necesitar tenemos la lanceta estéril con punta de menos de 20 milímetros, gasas estériles, alcohol. Aquí es importante que no utilicemos ningún producto con compuestos yodados, ya que esto puede alterar el resultado de la prueba. También vamos a necesitar un paño suave y guantes. Una vez que hemos comprobado que tenemos todo nuestro material, el segundo paso va a ser llenar la ficha de identificación del paciente. Es importante que al momento de que llenamos los datos del paciente no toquemos los círculos en donde vamos a colocar las muestras con nuestros dedos. Para el tercer paso va a ser recomendar a la madre que tenga al bebé en brazos mientras se realiza la prueba y que el bebé, se alimente mientras se realiza la prueba. El cuarto punto va a ser identificar la zona idónea de donde vamos a tomar la muestra. Como mencionamos anteriormente, la zona ideal va a ser en la parte medial o lateral del talón. Una vez que hemos identificado la zona en donde vamos a obtener la muestra, vamos a activar esa zona con un masaje o aplicando un paño caliente sobre la zona. Ya que hemos realizado esto, vamos a limpiar el área con la gasa empapada con alcohol y secar esa área. El siguiente paso va a ser realizar una punción en el talón. Como dijimos antes, vamos a dejar que salga la primera gota de sangre, vamos a limpiar esa gota y dejar que se forme una segunda gota más grande. Ya que tenemos esta segunda gota, vamos a tomar nuestro papel filtro y dejar que la gota de sangre caiga ligeramente sobre el papel hasta que llene por completo el círculo. Ya que llenamos el primer círculo, podemos aplicar presión muy leve sobre el talón para que de esta forma la sangre siga fluyendo y podamos llenar los otros círculos que tenemos para la prueba. Es importante realizar este procedimiento de forma correcta, ya que debemos tomarlo con una sola gota de sangre y llenar por completo el círculo sin salirnos de este.
En el punto número 10 tenemos en la parte de arriba un ejemplo de una toma correcta de muestra y en la parte de abajo 3 ejemplos de cómo no debemos tomar la muestra. Ya que tenemos nuestra muestra lista, vamos a dejar que ésta se seque a temperatura ambiente sin dejarla en algún foco de luz o utilizando algún método de secado. Ya que tenemos nuestra muestra seca, vamos a introducirla en un sobre junto con los datos del paciente y mandarlo al laboratorio. El papel que utilizamos para tomar esta muestra se conoce como papel de Guthrie, el cual va a ser un papel 100% algodón puro, de calidad controlada para la absorción. Va a tener un peso aproximado de 185 gramos por metro cuadrado, un grosor de 0.545 milímetros y va a tener una absorción al agua de 4.7 mililitros por 100 centímetros cuadrados. Es importante que el papel cumpla con estas características para que nosotros podamos realizar la prueba. Habrán algunos casos en los que nosotros tengamos la necesidad de tomar una segunda muestra. Específicamente van a ser dos casos. Cuando tenemos a un recién nacido con patología grave, se hace una toma en el momento de ingreso y esta se va a repetir a las 48 o 72 horas de vida del paciente. Y cuando tenemos pacientes prematuros con bajo peso o gemelos, se recomienda una segunda toma entre la segunda y cuarta semana de vida. Cuando nosotros tenemos a un paciente transfundido, vamos a necesitar una atención especial. En caso de que tengamos una transfusión, nosotros vamos a realizar la muestra a las 48 o 72 horas después de la transfusión y se tiene que repetir esto a los 120 días. Otras consideraciones que van a requerir tomar la muestra en tiempos específicos va a ser si el paciente está en ayuno o si tiene nutrición parenteral. Si tenemos alguno de estos casos, la toma de la muestra se va a realizar a las 48 a 72 horas después de que el paciente haya iniciado nutrición enteral. Y cuando el paciente tiene exploración con contraste o algún tipo de cirugía, también se tiene que repetir la muestra a las 48 o 72 horas. Ahora empezaremos hablando acerca del tamiz neonatal básico, el cual nos va a cubrir 5 enfermedades: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, también fibrosis quística, galactosemia y fenilcetonuria. Vamos a empezar hablando acerca de hipotiroidismo congénito, el cual va a ser un resultado de una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas. Este va a ocurrir en uno de cada 4.000 recién nacidos. Puede ser transitorio si la madre tiene anticuerpos que antagonizan al receptor TSH o si ha recibido tratamiento con antitiroideos, pero generalmente el hipotiroidismo en el neonato va a ser permanente. Es más común en el sexo femenino y aunque se identifican algunas mutaciones, la mayoría de los casos van a ser de tipo idiopático. Dentro de las causas de hipotiroidismo, la principal causa va a ser la disgesia de la glándula tiroides en un porcentaje del 80 al 85%. También puede ser causado por errores congénitos de la síntesis de hormona tiroidea en un 15% y solo en un 5% va a estar regulado por anticuerpos contra el receptor de TSH. Dentro de la clínica del paciente, generalmente está normal al nacer y en la mayoría de los casos se detecta antes de que presente síntomas gracias al tamizaje, pero cuando llegamos a tener síntomas vamos a encontrar ictericia prolongada, problemas para la alimentación, hipotonía, macroglosia, retraso de la maduración ósea, hernia umbilical. Y si tenemos un retraso del tratamiento, vamos a tener también un daño neurológico permanente. Para el diagnóstico vamos a realizar por medio del tamizaje una cuantificación de TSH o de T4 en muestra de sangre obtenida del talón. En esta vamos a tener TSH siempre elevado por arriba de 10 microunidades internacionales por mililitro cuando hablamos de hipotiroidismo primario, mientras que los niveles de T4 van a estar bajos.
aunque en algunos casos pueden estar normales. T4 nos va a ayudar a confirmar un caso dudoso y en caso de que tengamos una TSH alta con T4 normal o una TSH normal con una T4 baja, lo que tenemos que hacer es enviar directamente al servicio de endocrinología, ya que puede requerir de terapia transitoria a este paciente. Para el tratamiento del hipotiroidismo congénito vamos a utilizar T4 de 10 a 15 microgramos por kilogramo día. Y bueno, este va a ser el tratamiento inicial, pero debemos realizar un ajuste de la dosis de acuerdo a las concentraciones de TSH que sean detectadas en la vigilancia. El beneficio del tratamiento precoz con T4 normal nos va a dar en el paciente que se preserve el coeficiente intelectual normal. Ahora vamos a hablar acerca de fibrosis quística. La fibrosis quística va a ser una exocrinopatía autosómica recesiva que afecta a diversos tejidos epiteliales. Esta va a ser causada por una alteración del regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística o CFTR. El CFTR es el producto génico que causa la fibrosis quística. Este va a actuar como un conducto aniónico en las membranas plasmáticas apicales de las células epiteliales, lo cual va a hacer que regule el volumen y la composición de la secreción exócrina. Dentro de las manifestaciones pulmonares vamos a tener un deterioro de la función respiratoria con abundantes secreciones hiperviscosas y adherentes que obstruyen vías respiratorias de calibres pequeños y medianos. Por la difícil expulsión de estas secreciones en las vías respiratorias, vamos a tener una flora bacteriana compleja, dentro de las cuales podemos encontrar Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa. En niños, el cuadro clínico que podemos encontrar va a ser tos crónica productiva y absorción defectuosa que se va a ver como esteatorrea y también retraso del crecimiento. En las alteraciones del páncreas podemos encontrar destrucción hística de la parte exócrina del páncreas, cicatrices fibróticas, grasa como tejido de sustitución, proliferación quística, desaparición del tejido acinar y en un 30% de los pacientes diabetes mellitus. En el páncreas, al igual que ocurre en los pulmones, las secreciones exócrinas firmes van a obstruir los conductos pancreáticos y deteriorar la producción y el flujo de enzimas hacia el duodeno. Dentro de la patogenia es importante que primero sepamos que las CFTR de forma normal va a regular el grado y la composición de la secreción por parte de las glándulas exócrinas, y en la mucosa respiratoria se necesita para que la capa de líquido periciliar alcance la profundidad suficiente que permita la expansión de los cilios y el transporte mucociliar, por lo que una alteración en la CFTR va a causar que haya una depresión del líquido periciliar, lo cual ocasiona un colapso de los cilios e incapacidad para eliminar el moco. En las glándulas exócrinas, como el páncreas, va a suceder algo similar a lo que ocurre en los pulmones y vamos a tener inflamación de las vías respiratorias que suele ser desencadenada por una infección crónica. Esta inflamación se va a caracterizar por presencia de neutrófilos, va a ser irreversible y va a ser muy lesiva. Como consecuencia de la inflamación, nosotros vamos a encontrar una remodelación de las vías respiratorias y bronquiectasia. El diagnóstico se va a realizar también por medio del tamizaje, midiendo los niveles de tripsina inmunoreactiva. La tripsina se eleva por una obstrucción de los conductos pancreáticos exócrinos. Estos niveles de tripsina van a estar aumentados en las etapas tempranas de la fibrosis quística y se van a mantener alta por 28 días, por lo que es necesario realizar el tamizaje antes de estos 28 días. También podemos realizar análisis de ADN para mutaciones, seguida de una segunda determinación de tripsina a los 20 o 30 días, lo cual va a confirmar el diagnóstico.
También es importante que midamos los electrolitos en sudor, en donde vamos a encontrar niveles elevados de cloruro. La razón de esto es porque la CFTR hace que disminuya la captación de cloruro desde los conductos sudoríparos y que éste salga por la piel. Para el tratamiento de esta enfermedad vamos a aplicar aerosoles con DNasa obtenida por bioingeniería. Los DNasa son cordones de ADN que contribuyen a la viscosidad del moco. También vamos a utilizar solución salina hipertónica nebulizada, la cual va a aumentar la profundidad del líquido periciliar. También nos va a ayudar a activar la eliminación mucociliar y a movilizar estas secreciones. También es muy importante que realicemos una fisioterapia de las vías respiratorias y en caso de que tengamos una exacerbación debemos hospitalizar al paciente para que tenga fisioterapia neumológica frecuente y antibiótico-terapia parenteral. También en algunos casos se considera el trasplante pulmonar y otro medicamento que podemos utilizar en caso de que la CFTR esté mutado va a ser el ivacaftor y este nos va a ayudar a regular ese CFTR mutado. La siguiente enfermedad dentro del tamiz va a ser galactosemia. La galactosemia clásica se produce por una deficiencia de la uridiniltransferasa de galactosa 1-fosfato o GALT, ya que sin esta transferasa el lactante va a ser incapaz de metabolizar la galactosa 1-fosfato. Es importante recordar que el lactante va a recibir 40% de su ingesta calórica en forma de lactosa. Estas alteraciones también pueden ser causadas por un defecto en la galactosinasa o en la uridindisfosfato galactosa epimerasa. La acumulación de galactosa en el paciente nos va a generar lesiones en el parénquima del riñón, en el hígado y en el cerebro. Dentro de la clínica del paciente, esta se va a dar después de que el paciente recibe su primera comida y vamos a poder encontrar vómito, diarrea, hipotonía, ictericia y hepatomegalia. El paciente va a tener más riesgo de septicemia neonatal por Escherichia coli. El inicio de esta sepsis suele preceder el diagnóstico de galactosemia y en caso de que nosotros no tratemos la galactosemia podemos tener en el paciente retraso mental, cirrosis y cataratas. El diagnóstico dentro del tamiz va a ser midiendo la galactosa total en sangre. Cuando los niveles de galactosa están por arriba de 10 miligramos sobre decilitro, la prueba se considera positiva. Otra forma en la que podemos realizar este tamizaje es midiendo las hexosas monofosfato en sangre, pero este cribado se realiza por espectrometría de masa. Dentro del tratamiento de galactosemia va a ser la eliminación de la galactosa en la dieta y en pacientes lactantes podemos utilizar las fórmulas de leche de soya, como vimos en clases anteriores. Las complicaciones que podemos tener dentro de esta enfermedad van a ser principalmente en mujeres. Podemos encontrar insuficiencia ovárica, amenorrea primaria o secundaria, hipogonadismo hipergonadotrópico, infertilidad y también podemos encontrar dificultad de lenguaje y un crecimiento deficiente. La siguiente enfermedad de la cual hablaremos es hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita va a estar ocasionada por mutaciones en genes que codifican enzimas esteroidogénicas que participan en la biosíntesis de glucocorticoides. En un 90% va a ser por alteraciones de la CYP21A2, pero también podemos encontrar alterada la CYP17A1, la HSD3B2 y la CYP11B1. Como consecuencia de estas alteraciones vamos a tener también una producción excesiva de mineralocorticoides o una deficiencia de la producción de esteroides sexuales. Dentro de la patogenia vemos que la deficiencia de 21-hidroxilasa nos va a causar alteraciones de la biosíntesis de glucocorticoides y mineralocorticoides. Estas alteraciones nos van a dar como resultado una mayor liberación hipoficiaria de ACTH y a su vez esto va a causar un aumento de la síntesis de precursores de andrógenos suprarrenales.
Como consecuencia, vamos a tener niveles elevados de andrógenos en el paciente. Dentro de la clínica del paciente vamos a encontrar viralización grave de genitales externos, oligomenorrea hirsutismo. En caso de que no realicemos una detección adecuada de la enfermedad, el paciente va a presentar crisis suprarrenales. Específicamente en las primeras semanas de vida, esta se va a presentar como crisis de pérdida de sal. Para el diagnóstico de esta enfermedad dentro del tamiz, se va a hacer por determinación de la 17-hidroxiprogesterona o la 17-OHP. Esta se tiene que realizar en sangre seca después de 48 horas de vida extrauterina, ya que si se realiza antes de 48 horas, el paciente puede tener falsos positivos. Esta se va a realizar, cuando tenemos valores de 10 nanogramos sobre mililitros, vamos a considerar a la prueba positiva y de manera más específica, si nosotros tenemos valores entre 10 a 20 nanogramos sobre mililitro, la indicación sería repetir la muestra del talón o valorar una extracción venosa para medir también los niveles de 17 OHP. Dentro del tratamiento vamos a encontrar principalmente la hidrocortisona en dosis de 10 a 13 miligramos por metro cuadrado por día para evitar las crisis suprarrenales. También podemos utilizar prednisolona de acción prolongada para controlar el exceso de andrógenos. Y es necesaria la vigilancia bioquímica, en donde debemos incluir la androstenediona y la testosterona, con la meta de alcanzar el intervalo de referencia normal en el paciente. La siguiente enfermedad es fenilcetonuria, la cual va a definirse como una enfermedad causada por una alteración de la fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina hidroxilasa está encargada de convertir la fenilalanina en tirosina a nivel del hígado. Una alteración de esta va a causar que haya una eliminación de fenilpirúvico en la orina y la acumulación patológica de fenilalanina nos va a causar alteraciones estructurales del sistema nervioso central. Se ha visto que la fenilcetonuria está relacionada con el gen ubicado en el cromosoma 12 en el brazo largo, banda 24.1. Aquí explicando un poco lo que dijimos antes, la fenilalanina hidroxilasa lo que va a hacer es convertir la fenilalanina en tirosina. Una alteración en esta enzima va a causar en el paciente trastornos mentales, los cuales se pueden expresar como una conducta autista agresiva con agitación, hiperactividad o retraso mental. Otros síntomas que podemos encontrar en estos pacientes van a ser convulsiones, microcefalia, hipotonía y espasticidad. Aquí en la clínica tenemos algunos síntomas que ya mencionamos antes y algunos nuevos, como el eczema cutáneo, los temblores y movimientos espasmódicos. En la fenilcetonuria vamos a tener un olor típico en la orina que se ha definido como olor a ratón, y este olor también lo podemos encontrar en el sudor del paciente. Y como mencionamos antes, podemos tener retraso psicomotor, deterioro intelectual severo e irreversible. El diagnóstico dentro del tamiz neonatal se va a realizar por la medición de fenilalanina por técnicas de fluorimetría, cromatografía en capa fina o por medición enzimática. El tratamiento para estos pacientes va a ser brindar una dieta baja en fenilalanina, y para los lactantes existen fórmulas especiales sin fenilalanina. Ya que hablamos de las 5 enfermedades que cubren el tamiz neonatal básico, ahora hablaremos del tamiz neonatal ampliado. El tamiz neonatal ampliado puede cubrirnos hasta 67 enfermedades distintas, pero de acuerdo a una guía del INP, las enfermedades que incluye, aparte de las que ya mencionamos, van a ser dentro de las aminoacidopatías, enfermedad de jarabe de arce, homocistinuria, citrullinemia y argininemia. También va a detectar acidemias orgánicas, defectos de la oxidación de ácidos grasos, hemoglobinopatías, dentro de las cuales podemos encontrar la anemia de células falciformes y las variantes de hemoglobina,
Y en las inmunodeficiencias podemos encontrar la deficiencia de biotinidasa. Otra forma por la cual podemos realizar el tamiz es un tamizaje por sangre del cordón umbilical. Este tamizaje se va a utilizar en unidades médicas en donde se puede perder al recién nacido por un egreso temprano de la madre, por dificultades geográficas o por dificultades económicas. La desventaja de este tamizaje es que solo sirve para la detección oportuna de hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, toxoplasmosis congénita y fibrosis quística. Esta no va a ser útil para la detección de trastornos de aminoácidos y ácidos orgánicos, ya que para el correcto diagnóstico de este tipo de enfermedades se requiere la ingesta de leche materna o maternizada. La técnica por la cual se va a realizar esta toma de muestra por el cordón umbilical va a ser primero pinzar el cordón umbilical con 2 pinzas y realizar el corte del mismo. Una vez que se pasa al paciente a la cama de calor, se va a formar un asa con el cordón umbilical rotando su cabo terminal a una distancia de 10 centímetros. Una vez que se hizo esto, se va a realizar el asa con una pinza. Al realizar esto, el cordón umbilical va a tener un aspecto similar a un espiral. Una vez que realizamos esto, se va a hacer la ligadura del cordón de forma tradicional y se va a cortar el asa separándolo del recién nacido. Ya que tenemos el asa por separado, vamos a hacer una punción venosa del asa extrayendo 0.5 a 1 mililitro de sangre. Ya que tenemos la sangre, esta se va a colocar sobre los círculos impresos en el papel filtro. Se va a dejar secar a temperatura ambiente, se va a llenar la ficha del paciente, como en el tamiz neonatal básico que se toma del talón, y después se va a mandar al laboratorio. Aquí coloqué esta imagen para que identifiquen cuál es el asa del cual vamos a tomar nosotros la muestra. Y bueno, ya que hemos hablado del tamizaje por sangre del cordón umbilical, eso sería todo acerca de tamizaje neonatal. Aquí están las referencias por si alguien quiere checarlas e investigar un poco más a fondo. Gracias.